el día de ayer. Muchas gracias, hermana Silvia, por la introducción. Y bueno, ayer estuvimos compartiendo con ustedes algunas notas o algunos detalles importantes. Todo es importante en la Biblia. Aunque parezca insignificante, todo tiene una importancia dentro de la Escritura, que es la fuente inagotable de conocimiento que el Señor nos ha dejado para que podamos conocer a profundidad su voluntad. Aquí estamos en preparación. Nos estamos preparando para vivir en la patria celestial. Como habitantes del reino de los cielos, estamos adaptándonos a la ciudadanía celestial con nuestra constitución eterna, que es la palabra, que es la Biblia, que es la revelación de Dios en nuestro idioma, porque Dios ha permitido que la tengamos en nuestro idioma castellano, y en todos los idiomas del mundo se puede conocer esta revelación, pero también las escrituras tienen sus variantes debido a las traducciones. Y a veces es importante que tomemos tiempo también para conocer un poco el idioma original de la Biblia. En el caso del Antiguo Testamento, el hebreo. Quizás más adelante vamos a conocer un poco las letras del alefato hebreo y conocer el significado de cada una de estas letras y cómo se puede entender el mensaje. Antes de entrar a nuestro estudio el día de hoy, y aprovechando la introducción de la hermana Silvia, quiero presentarles o mostrarles, para los que no lo conozcan, el canal que el Señor me ha permitido ir desarrollando. Vamos a colocarlo acá en la pantalla. Ahí está el canal, ahí para que ustedes lo puedan ver. Se llama Esperanza Digital Estudios. Ustedes se darán cuenta que es un canal pequeño todavía. Tiene 61.900 personas que en su mayoría no son adventistas o no van a ninguna iglesia, porque me lo han manifestado, porque ya no confían en las iglesias, porque han tenido decepciones, porque no saben a quién creerle, porque uno dice una cosa, otro dice otra. Uno da más énfasis en un punto, otro hace más énfasis en otro. Entonces hay personas que han venido buscando la Biblia, y yo recuerdo que al principio mis videos eran muy rudimentarios. Con el paso del tiempo he ido mejorándolos un poco. Y aquí donde dice videos, ahí están todos los capítulos de la Biblia desde Génesis 1 hasta Amós 1, que es el que corresponde el día de hoy. Hoy, en el programa Revivados por su palabra, corresponde Amós capítulo 1. Y así sucesivamente se va llevando toda la secuencia. Ustedes se darán cuenta, aquí están todos los libros, ya pasamos por Joel, Oseas, Daniel. Daniel fueron los videos más largos. Allí tuve la oportunidad de explicar todos los detalles del libro de Daniel, y así sucesivamente. Ahora, algo importante dentro de esto es que las personas, habían cosas que nunca habían escuchado en su vida. Quiere decir que hay hambre de la palabra. Hay personas que desean conocer los detalles de la escritura, y a veces se sienten también confundidos porque han tenido conceptos preconcebidos de cosas que para nosotros son inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, el rapto secreto. El rapto secreto es algo que como adventistas sabemos que no tiene fundamento en la Biblia, aunque hay versículos que pareciera que dieran a entender eso. Bueno, en esta semana también vamos a tocar un poquito ese tema. Pero el libro de Daniel, que fue el que más le llamó la atención a las personas y fue donde más me tuve que extender por la cantidad de detalles y explicándole muchas cosas, hoy vamos a entrar un poquito al libro de Daniel. Aunque sé que ya lo hemos manejado, lo hemos estudiado, lo hemos ido comprendiendo, siempre en Daniel hay cosas que vale la pena seguir desarrollando. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al libro de Daniel, nos vamos al capítulo número 1, y hay un versículo, en el versículo 17, donde habla acerca de estos cuatro jóvenes hebreos que fueron a Babilonia. Daniel 1:17. Dice este versículo: a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia, le dio comprensión
en todas las letras y ciencias. Y Daniel, de manera particular, dice el mismo versículo, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Según también lo que dice el versículo, el rey Nabucodonosor, bueno, el versículo 19, el rey Nabucodonosor habló con estos muchachos y no fueron hallados entre ellos otros superiores a Ananías, a Misael y a Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. Estos muchachos fueron conseguidos como superiores en todas las cosas. El versículo número 20 también da mucho más énfasis con respecto a esto. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Es decir, Nabucodonosor descubrió en Daniel y en sus tres amigos, descubrió la educación superior. Ahora, ¿en qué momento Daniel recibe esta capacidad al punto de superar a los magos y astrólogos? ¿En qué momento? Algunos han dicho en el momento en que decidió no contaminarse con la comida que el rey le proporcionaba. No, cuando él decidió no contaminarse es porque él ya venía desde Judea con una educación superior. O sea, la decisión que él tomó de no contaminarse con lo que el rey le proporcionaba era porque él ya venía con una instrucción superior al resto de los magos y astrólogos. Ya venía con esa educación. Una educación que recibió desde el seno materno. Una educación que recibió desde muy niño en su casa. Al punto de que Daniel, como una persona de porte principesco, fue apto para ir a Babilonia a educarse. Es decir, que el rey iba a aprovechar los talentos de estos jóvenes, cambiándole los nombres, iba a borrar en ellos la identidad, cambiándoles la alimentación, iba a hacerles saber a ellos que el rey les estaba dando lo que ellos necesitaban. Y aceptar la porción de la comida del rey no era simplemente porque eran animales inmundos, que seguramente sí, o porque eran sacrificados a los ídolos, que también existe esa posibilidad de que estos animales o esas comidas hayan sido sacrificadas a los ídolos. Pero otra de las razones por el cual Daniel no acepta la comida real era porque él no quería que las personas pensaran que él aceptaba al rey como su proveedor en el caso de sus necesidades básicas. ¿El rey proporciona esto? No, pero yo quiero algo diferente de lo que el rey me proporcione. Yo quiero algo que se asemeje más a lo que Dios proporciona o que viene proporcionando para sus hijos a lo largo de la historia, desde el principio, desde el Edén. Y pide cosas, pide alimentos que fueron originarios del Edén, o sea, que Dios lo dio en el principio. Frutas, legumbres, hortalizas, cosas naturales, que posiblemente, que posiblemente también formaba parte de la dieta común de Daniel en Judea, aunque hay evidencias pues que Daniel no era 100% vegetariano porque él tenía que comer la carne de la Pascua que se celebraba constantemente en la tierra de Judá. ¿Ok? Pero igualmente Daniel tenía una alimentación y estaba adaptado también a una alimentación que se basaba con los principios del Edén. ¿Ok? Y ya los sacrificios que se hacían en Jerusalén, pues tenían un símbolo hacia el Mesías que habría de venir. Ahora, Daniel, ya sabemos nosotros que él entra a la corte de Babilonia, ya sabemos que el rey tuvo cierta confianza con Daniel,
a raíz de el sueño que recibió Nabucodonosor y por todos los acontecimientos que ya nosotros hemos venido estudiando, al punto que Nabucodonosor considera que Daniel es apto para ser el gobernador de toda la provincia o todos los territorios de Babilonia. Ahora, vamos un momento a mostrarles, y ayer estuvimos hablando acerca de los colores de la escritura, que eso tiene una gran relevancia porque en el santuario se manifiestan mucho estos colores. De hecho, el santuario es clave para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, principalmente en los capítulos 8, 9 en adelante, se menciona mucho elementos del santuario, principalmente el macho cabrío, el carnero, la purificación del mismo santuario que se menciona en el capítulo 8. Y Daniel estaba familiarizado con estos elementos del santuario, a pesar de que cuando Daniel eh, estaba en Judea no existía el tabernáculo de reunión como nosotros lo hemos venido estudiando, sino que era el templo, y él y Daniel tenía que aceptar por fe que este tabernáculo de reunión había existido y que tenía todos estos muebles y todas estas cortinas y todos estos colores. Tenía que haber aceptado por fe eso porque el tabernáculo para aquel entonces no existía, sino el templo, y en el templo pues no tenía las mismas medidas y no tenía los mismos muebles en tamaño como los había construido Moisés al principio. Seguramente las vestimentas sacerdotales sí eran las mismas, pero el libro de Daniel, y esto es interesante porque Daniel hace una estructura de su propio libro, dividiéndolo en dos partes, presentando una sección histórica en los capítulos del 1 al 6 y una sección profética en los capítulos del 7 al 12. Hay un método de interpretación profética, o hay varios métodos, pero hay uno que es para mí el más adecuado, y tuve la oportunidad de mencionarlo porque hay personas que tienen conceptos errados de la escritura, y esto es debido a el método de interpretación. Hay tres principales. Tenemos el preterista, que es un método que considera que todas las profecías ya han tenido su cumplimiento en el pasado. Si el pretérito habla del pasado, todo se cumplió en el pasado. Ya nada tiene relevancia en el futuro porque todo se cumplió en el pasado. Y esto es un método muy común que se utiliza en el catolicismo. El catolicismo, y alguien me preguntó, una persona católica, me preguntó ahí en el canal y me dijo que cómo interpretan los católicos al cuerno pequeño. Y entonces yo tuve la oportunidad de decirle, pues los católicos creen que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes IV. No son tontos para decir que es el mismo papado del cuerno pequeño, no lo van a decir. Entonces ellos consideran que todo ya se cumplió, ya nada tiene relevancia en el futuro. Ya, listo, todo se cumplió. Todas las profecías de Apocalipsis se cumplieron. Todas las profecías de Daniel se cumplieron, pero se cumplieron en el tiempo de los griegos y de los romanos, y ya hasta ahí llegó. Del lado contrario están los futuristas. Los futuristas mayormente son los pentecostales evangélicos, que ellos consideran que las profecías aún no han tenido su cumplimiento en la historia. Y ustedes no se imaginan, hermanos, la cantidad de comentarios que he venido recibiendo, tanto de preteristas como futuristas, pero ellos no sabían o ellos no saben que son preteristas y futuristas porque se le han enseñado, en el caso de los evangélicos, se le ha enseñado que las profecías todavía no se han cumplido. Las profecías de las 2300 tardes y mañana, la profecía de las 70 semanas, eso todavía está un evento futuro que no sabemos cuándo, cuando quizás venga el anticristo, cuando venga la tribulación, cuando venga el rapto secreto, un arroz con mango terrible, como dicen los hebreos, un tohu babohu, una confusión total. Y uno dice, pero es que no tiene fundamento. O sea, estudiando en detalle la profecía no tiene fundamento estos conceptos futuristas. Y yo les decía, hay un método que es más adecuado, que enseña a lo largo de la historia que hay profecías que se han venido cumpliendo: el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, también la tribulación de aquellos días, como dijo el Señor Jesús.
la abominación asoladora, las profecías de las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, los 1260 días, los 1290 días, los 1335 días. Todo ha tenido su cumplimiento a medida que va transcurriendo el tiempo. Pero también hay otras cosas que se están cumpliendo en este momento. El fuerte pregón, el zarandeo, la lluvia tardía, el reavivamiento. Hay un despertar religioso, aunque muchos pareciera que están todavía despertándose apenas, pero ese despertar ya hace tiempo que se está realizando en la vida de algunas personas. Y también hay eventos futuros que están por cumplirse, hay cosas que todavía no se han cumplido, pero se están cumpliendo y se irán cumpliendo a medida que transcurra el tiempo. Eso se llama método historicista, donde las profecías han tenido su cumplimiento en el curso de la historia confirma los eventos proféticos y eso nos da garantía y nos da seguridad de que lo que falta se irá cumpliendo porque ya hay una base. Si yo pienso que todo ya se cumplió en el pasado, entonces ¿qué estamos esperando? Y si yo pienso que todo está al futuro, entonces ese futuro nunca llega porque siempre lo voy a ver lejano. Nunca voy a ver un cumplimiento profético porque todo lo veo hacia el futuro, pero el método historicista me dice que hay eventos que ya han ido desarrollándose, otros que se están desarrollando y otros vendrán, y eso fortalece nuestra fe. Por supuesto, también hay principios de interpretación profética. O sea, porque necesitamos nosotros saber si estamos estudiando adecuadamente. Y yo les decía, mira, el primer fundamento, el primer principio, la primera base es estar claros de que la Biblia es su propio intérprete. Yo utilizo el espíritu de profecía, pero las personas no conocen el espíritu de profecía. Yo recuerdo que en mis primeros videos yo decía la sierva del Señor y la gente me pregunta quién es esa señora. Nunca la han escuchado en su vida. Y entendí que las personas primero tienen que conocer la Biblia para poder saber que hay un espíritu de profecía o que hay un don profético que sigue teniendo función para este tiempo del fin, pero como decía el apóstol Pablo, yo no les puedo dar a ustedes alimento sólido siendo ustedes unos bebés espirituales. Y no se justifica que nosotros como adventistas, eso lo entiendo yo de personas que no son adventistas, lo entiendo, lo entendí, lo comprendí y me toca que ir llevándoles poquito a poco, pero como adventistas, nosotros ya debemos haber pasado por esas etapas. Entender que la Biblia es su propio intérprete, que no hay contradicción en la Biblia y hay hermanos en la iglesia que están pasando por ese proceso de aprendizaje, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que comprender que una nueva luz, una nueva verdad, una nueva revelación, nunca, jamás, 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 jamás puede contradecir una verdad anterior. Se deben entrelazar. El tercer principio de interpretación profética es que los mensajes se van a repetir a una escala mayor. Los mensajes se van a ampliar a medida que el Señor va dando esa nueva luz. Como no se contradice, lo que va a hacer es ampliarnos. Vamos a pasar de niveles como cuando un niño pasa de un grado a otro, de un año a otro, nosotros vamos a ir ampliando el mensaje o se nos va ampliando la revelación a medida que vamos estudiando. Otro principio de interpretación profética es que todos los libros de la Biblia terminan en el Apocalipsis, se completan con el Apocalipsis. Es imposible, imposible que yo pueda entender el Apocalipsis si no paso por todos los libros anteriores. Es imposible que yo entienda a Daniel si no paso por Reyes y Crónicas. Es imposible que yo entienda las cartas de Pablo si no paso por todo el Pentateuco. Y esa es la razón por la cual hay tanta confusión. Una persona me decía, ¿cuál es el mejor método para leer la Biblia? Y bueno, el mejor método es leerla en orden. Si a ti te gustan las series, esas que pasan por Netflix o por televisión o por la plataforma que veas, si a ti te gustan las series, tú no vas a comenzar por el capítulo 1 de la temporada 3 ni tampoco los vas a leer en paralelo, perdón, no vas a ver la serie, el capítulo 1 de la temporada 1 y el capítulo 1 de la temporada 2 y el capítulo número 1 de la temporada 3 porque, o sea, te vas a confundir, no vas a entender la historia.
Tienes que empezar con el capítulo 1 de la temporada 1, terminar la temporada 1 para comenzar la temporada 2. Entonces necesitamos pasar por el Génesis, continuar por el Éxodo y así sucesivamente. Y Dios en su sabiduría infinita permitió que la Biblia estuviera organizada de la manera como la tenemos en este momento. De llevar toda la base. Si yo ignoro la base, pues evidentemente el edificio se nos va a caer, porque vamos a empezar a vivir en el segundo piso cuando el primero todavía no está terminado. Entonces, todos los libros de la Biblia terminan en Apocalipsis. A mí me encanta el Apocalipsis. Yo amo el libro de Apocalipsis y me gusta enseñarlo. Pero me he dado cuenta que las personas que quieren estudiar el Apocalipsis no han pasado todavía por los libros anteriores y tenemos que hacer ese trabajo de pasar capítulo por capítulo. Y eso es un trabajo, hermanos, que toma tiempo. Eso no es una cuestión que se va a aprender de la noche a la mañana. Un profesional tiene que pasar por educación preescolar, tiene que pasar por primaria, tiene que pasar por bachillerato, y el muchacho de bachillerato, el adolescente, pasa por etapas de crisis. Bueno, el cristiano también pasa por etapas de crisis y de zarandeo, y por eso es que el muchacho cuando ya llega a bachillerato está tratando de buscar con quién identificarse, con quién unirse, porque está todavía en esa indecisión, y esas prácticamente son las etapas de la vida del cristiano. El que se deja guiar y el que llega a un punto en que piensa que se lo sabe todo, para cuando llega a la universidad se da cuenta que no sabe nada. Entonces ya hoy debemos estar en una universidad espiritual, aunque creo yo que la universidad espiritual la vamos a tener en el reino de los cielos porque vamos a seguir aprendiendo. Y otro método de interpretación profética es que todo el mensaje, todo el mensaje, todo el centro del mensaje se basa en el Mesías que habría de venir y el Mesías que retornará a la tierra. ¿Y por qué les hago toda esta explicación y toda esta exposición? Porque primero, porque es necesario recordarlo. Y segundo, porque dentro del mensaje de Daniel, que se los acabo de mostrar aquí, con su sección histórica, Daniel divide providencialmente, divide el libro con una parte histórica contándonos la historia, y después nos amplía con visiones proféticas, nos amplía en acontecimientos que ya habían ocurrido y que ocurrirán, nos amplía el panorama de toda la revelación del Señor. Ahora fíjense, y aquí viene este detalle curioso. El libro de Daniel tiene 4 grandes profecías. Sabemos la del capítulo número 2, sería la primera, la estatua majestuosa del sueño de Nabucodonosor y la gran roca que destruye esa estatua. Tenemos la visión 2 del capítulo número 7, donde salen 4 grandes bestias. Hay un cuerno pequeño que a Daniel le sorprende ver la arrogancia con que habla, pero no es el mensaje central las bestias. El mensaje central es que aparece un trono y en él sentado un anciano de días, y aparece también un hijo de hombre que se acerca al anciano de días, donde el juez se sienta, donde los libros se abren y donde hay millares y millones de testigos alrededor que sirven al Señor y que están pendientes de todo lo que Dios hace. Entonces, en la estatua del capítulo 2, la estatua majestuosa, esa estatua no es el centro del mensaje. Eso es parte de la historia, pero el centro del mensaje es la roca. En el capítulo 7, las 4 bestias no son el centro del mensaje, sino el trono del juicio. Y en el capítulo número 8 y 9, donde aparece una lucha entre un carnero y un macho cabrío, donde vuelve a aparecer un cuerno pequeño, esos animales y ese cuerno no son el centro del mensaje, sino que el centro es la purificación del santuario. ¿Hasta cuándo durará la visión, el pisoteo del santuario y la prevaricación asoladora? Hasta 2300 tardes y mañanas, y Daniel se asusta. Porque si un hombre tan sabio como Daniel, un hombre tan entendido como Daniel, se asusta porque él interpreta erróneamente el mensaje.
Y tiene que venir Gabriel en el capítulo 9 a explicarle, Daniel entiende. Sabe pues y entiende desde el momento en que salga la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y entonces empieza a explicarle las 70 semanas, para que él pueda entender las 2300 tardes y mañanas. La última visión del libro de Daniel se llama la visión de el rey del norte y el rey del sur, pero el rey del norte y el rey del sur no son el centro del mensaje, sino que es cuando llegamos al capítulo 12, porque esto abarca desde el capítulo 10 hasta el 12. Cuando llegamos al capítulo 12 vemos la aparición de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero el pueblo del Señor será librado en ese proceso o en ese periodo de angustia. Tomando en cuenta lo que es realmente principal en estas cuatro grandes visiones, podemos entender, y ustedes ven ahí al ladito de estas visiones, ustedes ven ahí al lado cuatro colores: púrpura, dorado, bueno, ahí es amarillo, pero es dorado, rojo, carmesí y azul. ¿Les recuerda a algo a ustedes estos cuatro colores? ¿No fue lo Los mismo que colores estudiamos ayer? ¿No son los mismos cuatro colores? ¿Por qué? ¿Por qué los coloqué allí? Porque decíamos el día de ayer que el púrpura representa la realeza y la roca está representando al reino de Cristo, que será un reino eterno que jamás será destruido. Y si representa el reino de Cristo, entonces el Mesías, que es el centro del mensaje, aunque me enteré que los davidianos dicen que la roca representa a los 144,000. No sé dónde sacaron eso, pero bueno. La roca representa el reino de Cristo. Y entonces el Mesías, que habría de venir, que destruye la estatua, porque la estatua no tiene poder. La estatua representa reinos. La estatua representa a Babilonia, a los persas, a los griegos, a los romanos, con actitudes cada vez más agresivas. Y no olvidemos que dentro de la estatua, se las voy a colocar aquí, tengo por acá la imagen, no olvidemos que la estatua, entonces, también tiene una mezcla de hierro con barro. Una mezcla, un cristianismo romanizado o un romanismo cristianizado. Una mezcla inadecuada, porque ahí los pies de barro, evidentemente, para mí, o sea, yo lo veo de esa manera. ¿Cómo es que se va a mezclar el barro con el hierro? Si primero el hierro es un metal y el barro es un elemento claro, al principio habían casas que las hacían de barro, pero necesitaban otros materiales para poder solidificar el barro. ¿Será que los pies de hierro están fracturados por los mismos conflictos que se han desarrollado en el mundo y han querido tapar las faltas con el barro, utilizar el barro para tapar el desquebrajamiento de este hierro? ¿Por qué Constantino se vuelve cristiano? Porque lo vio como un método para solidificar el reino, el imperio, un imperio que ya se le estaba desmoronando. Entonces él busca y se hace cristiano para congraciarse con los cristianos y así tener un poder durante un tiempo más. Entonces la estatua de Nabucodonosor representa reinos, pero llega la roca que es Cristo Jesús, que es su reino universal que jamás será destruido, y ese reino entonces nos dice que Jesús es el soberano del universo entero, de todos los reyes de la tierra. En el caso de la visión del capítulo 7, las cuatro bestias que representan lo mismo, es lo mismo, o sea, las cuatro bestias representan lo mismo, representan esos mismos poderes: el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa. Pero un detalle en estas bestias es que estas bestias son contra natura. ¿Por qué decimos que son contra natura? Porque los leones con alas no existen. Y saliendo del agua menos. ¿Te has visto un león saliendo del agua? Contra natura.
Los osos sí, los osos a veces se meten en el agua y pescan y todo, pero este oso es un oso devorador que está como jorobado, como levantado de un lado más que de otro. O sea, tiene una deformidad. Después vemos a un leopardo con cuatro cabezas, o sea, un animal totalmente sacado de películas de Frankenstein. Y cuando Daniel ve eso, él se sorprende porque eso no es natural. Con alas, un leopardo con alas y cuatro cabezas. Y había un animal tan terrible, tan espantoso, tan indescriptible que Daniel no sabía ni cómo mencionarlo. Como el Señor queriendo decir, o decirle a Daniel y decirnos a nosotros, algo o mucho está funcionando mal en este planeta. Está mal. La situación está mal, Daniel. Está tan mal que tú ni siquiera sabes cómo describir al cuarto animal, de lo raro, lo extraño, lo grotesco que es. Y para añadirle más eh, dolor a Daniel por el hecho de ver la naturaleza deforme, aparece un cuerno pequeño, con ojos, con boca, hablando y hablando contra Dios, contra el Dios de la creación. Entonces, como esta circunstancia destruyó la naturaleza de Dios, Dios tiene que aplicar un juicio. Y se presenta al Hijo del Hombre delante del anciano de días y se abren los libros para hacer una evaluación. Y en esa evaluación nos damos cuenta que el mundo está mal. Y Dios tiene los registros de todas las personas en el mundo a lo largo de toda la historia, no porque Dios necesite esos registros, porque Dios no necesita nada, porque Dios tiene toda la información, porque Él es Dios, pero Él necesita las evidencias para demostrarle a esa cantidad de millones y millares de ángeles y de habitantes de otros mundos que las decisiones que Dios toma es lo más justo porque mira cómo el ser humano a lo largo de la historia destruyó su propia creación, se destruyó a sí mismo y el hecho de mostrar a estos poderes en forma de animales contra natura es la demostración de que el ser humano, motivado por Satanás, destruyó lo que Dios había creado. Entonces, aquí en el trono del juicio, el Mesías es el juez que aplica la justicia. Por eso se utiliza el color dorado. El púrpura, la realeza, Cristo el rey, y ahora con el dorado, Cristo el juez que aplica justicia, a vindicar el carácter de Dios. En la visión del capítulo 8 y 9, donde aparece el carnero y el macho cabrío, que son animales comunes del santuario. Estos animales eran los que se utilizaban en los sacrificios, en las fiestas solemnes de la Pascua, el Yom Kippur. Y Daniel sabía que estos eran los animales del santuario, pero estos mismos animales tienen una actitud inadecuada. El carnero pisoteando lo que se le atraviesa y un macho cabrío que viene corriendo tan rápido que es como que si estuviera volando, con un solo cuerno prominente. Y va contra el carnero y lo mata. Hay una lucha de estos animales. Y por supuesto que Daniel sabía que el mensaje se estaba dirigiendo al santuario, porque eran animales del santuario. Pero vuelve a aparecer el mismo cuerno pequeño. Y ustedes saben que el cuerno pequeño de este capítulo 8 y 9 no es que sale de otro cuerno, como algunos lo han leído. Y se los voy a mostrar. Vamos a buscar un momentico en la Biblia. Nos vamos al capítulo número 8 de Daniel. Buscar aquí Daniel 8. Ponerlo por acá. Y buscamos el versículo 8, 8:8 de Daniel. ¿Ok? Resulta que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel macho cabrío, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, porque tenía un cuerno, fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. O sea, en lugar de uno, salen cuatro. Se quiebra uno, se parte uno, salen cuatro. Hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces, estos cuatro cuernos se expanden hacia los cuatro vientos del cielo, al norte, al sur, al este y al oeste. Y de uno de ellos
salió un cuerno pequeño. Cuando tú lo lees así, tú supones, o las personas han venido suponiendo, que el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro cuernos que se expandieron por los cuatro vientos del cielo. Pero está mal leído, porque primero que nada, o sea, un cuerno salir de otro cuerno, que no nos sorprendería que salga así un cuerno de otro cuerno, porque con toda esa deformidad de animales, uno dice, bueno, puede salir un cuerno de otro cuerno. Pero el capítulo número 7 nos dio a entender que el cuerno pequeño sale cuando tres de ellos, tres de los 10 que tiene la bestia terrible y espantosa, se caen. Entonces, al caerse el cuerno, o al caerse tres cuernos, porque el mismo cuerno pequeño en el momento en que sale los tumba, entonces al caerse esos tres es allí donde él empieza a crecer y se hace más grande que los demás. En el caso del macho cabrío, salen cuatro cuernos después de la caída del cuerno prominente. Pero en el idioma hebreo, por eso les decía, debemos tomar tiempo para estudiar un poquito el hebreo en algún momento. En el hebreo da a entender que el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro vientos, de los cuatro ángulos de la tierra. Y el mismo libro de Daniel, en el capítulo número 8, nos explica más adelante que el carnero representa a los medos y a los persas, y que el macho cabrío representa a los griegos. Por lo tanto, el cuerno pequeño no nos queda otra opción que el cuerno pequeño represente a quién, a Roma. Y Roma vendría de uno de los cuatro vientos, del lado occidental. Y allí nos damos cuenta que este cuerno pequeño crece mucho hacia el sur, porque viene del occidente, crece hacia el sur, crece hacia el oriente, porque viene del occidente, y crece hacia la tierra gloriosa, que sería Jerusalén, que en la ubicación de donde viene el cuerno, Jerusalén estaba hacia el norte. Crece y se engrandece y toma el control, y dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pesoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo. Y por él fue quitado el continuo, el tamid en hebreo, el tamid, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Nótese que aquí se habla claramente que el tema principal es el santuario, pero el cuerno pequeño odia el santuario, al punto de que quita el continuo, y el continuo era lo que constantemente se hacía en el santuario de los sacrificios, de aderezar las lámparas para que siempre hubiese fuego, de colocar el pan en las mesas semanalmente, en la mesa de los panes se colocaba el pan continuamente, continuamente se derramaba incienso, continuamente se intercedía en el lugar santísimo de manera anual. A esas actividades constantes que se hacían dentro del santuario se le llamaba el continuo, y entonces la idea del cuerno pequeño es alejarnos del santuario para no entender el continuo. Eso me hace a mí llegar a la conclusión en lo que estamos estudiando, ¿no? Desde el punto de vista que estamos estudiando hoy, me hace llegar a la conclusión de que allí Cristo, el Mesías, es el sacerdote. Si en el capítulo 2 es el rey, en el capítulo 3 es el juez, en el capítulo 8 y 9 Jesucristo es el sacerdote redentor. Por eso utilizo ahí el color rojo, que es el color de la redención. Cristo es el sacrificio, pero Cristo también es el sacerdote. Entonces es un sacerdote que redime a su pueblo del pecado y lo purifica y lo limpia. ¿Y qué es lo que Satanás odia en ese momento? ¿Y qué es lo que está pisoteando? Pues está impidiendo que las personas comprendan la obra de salvación a través del santuario, y que no se efectúe la purificación en el Yom Kippur. Cuando Daniel escucha los 2300 tardes y mañanas, él pensaba que el Señor le estaba hablando acerca del santuario terrenal, cuando en realidad estaba proyectando a Daniel en el santuario celestial. Y eso a mí me causa un poquito quizás de incertidumbre saber si Daniel, antes de esta revelación, sabía que había un santuario en el cielo. Y eso es preocupante. Es preocupante yo pensar eso, porque si Daniel no lo sabía, si Daniel se proyecta al santuario terrenal,
es porque la enseñanza de que había un santuario en el cielo se había perdido en Israel. Daniel estaba bien instruido, pero en algún momento histórico, el pueblo de Israel, y por sus mismas características que hemos leído en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas y en Amós, que estamos comenzando ahorita el libro de Amós, me hace entender que Israel y Judá se habían desviado por completo de las enseñanzas principales, al punto de olvidar de que había un santuario en el cielo. Claro, y si eso se había olvidado a lo largo de la historia, imagínense que esas enseñanzas se habían transmitido de familia en familia, pero las enseñanzas ya venían un poco distorsionadas o incompletas. Y esto debe llamarnos la atención del día de hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque este mensaje lo necesitamos aplicar en nuestra vida el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que reeducarnos, tenemos que tomar estas enseñanzas principales que nuestros pioneros nos han dejado porque ellos estudiaron y se dedicaron a estudiar las profecías, pero la siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué tipo de enseñanza están recibiendo hoy en nuestras congregaciones? O sea, ¿qué es lo que le estamos dedicando más tiempo? O sea, ¿cuáles son las temáticas principales de nuestros cultos, de nuestro estudio? Ahorita que estamos estudiando la escuela sabática, le estamos tomando tiempo a estos eventos proféticos que se nos están dando allí, o las estamos pasando por encima, o no las estamos profundizando. Porque si Daniel no se proyectó al santuario celestial al punto de que tiene que venir Gabriel después y le dice, mira, Daniel, entiende, comprende que desde que salga la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No has entendido que hay un santuario en el cielo. Daniel pensó que era el santuario de la tierra, al punto de que Daniel va y busca los libros de Jeremías, busca Jeremías para corroborar de que Dios le había dicho a ellos que en 70 años volverían a Jerusalén. Y ahora Daniel escucha 2300 años y se desmaya. Se desmaya al punto del mismo Daniel pedir perdón por todos los pecados que habían cometido los antepasados, o pedir perdón por todos los pecados que se estaban también efectuando en el corazón de muchos israelitas, algunos en el exilio y otros en Israel o en Judá, porque Israel también había sido destruida. Y entonces, mientras él estaba orando, allí llega Gabriel para poder darle explicación. Y dice, Daniel, tú eres muy amado del Señor y he venido para enseñarte la visión. Por último, tenemos la cuarta visión, que es la del rey del norte y el rey del sur, que a veces explicarla a algunas personas les causa un poco de perplejidad también por el tipo de lenguaje que se presenta allí, porque es un lenguaje más histórico, en lugar de ser lleno de símbolos, es un poco más histórico, hablando de reinos sucesivos después de la caída de los medos y los persas y los griegos, y también se dedica bastante tiempo al Imperio Romano allí en este capítulo número 10, 11, bueno, principalmente en el 11, pero lo más eh, adecuado para nosotros es poner nuestro enfoque en el punto principal, que es la defensa de Miguel. Volvemos otra vez al libro de Daniel, vamos al capítulo 12, vamos a buscar aquí Daniel 12, en el capítulo 12, verso 1, leemos, en aquel tiempo, después de todos estos acontecimientos históricos, ahora se nos proyecta hacia el futuro. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia. O sea, Dios advierte que vendrán momentos difíciles, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. No dice el libro de la vida, pero ya por las revelaciones apocalípticas sabemos que está hablando del libro de la vida. ¿Ok? Todos los que se hallen escritos en el libro, muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, hablando de la primera resurrección. Aquí no dice primera resurrección, pero en el Apocalipsis sí dice primera resurrección. Entonces te das cuenta que estos libros se entrelazan. Muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
Y después habla de la segunda resurrección, otros para vergüenza y confusión perpetua. No dice segunda resurrección, no dice segunda muerte aquí, pero Apocalipsis sí lo dice. Entonces, para poder entender el Apocalipsis, pasamos por Daniel, para poder entender Daniel a cabalidad, entonces llegaremos a Apocalipsis y veremos todo este mensaje. Los entendidos, los que comprendan todo esto, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué debo hacer yo? Aprender y enseñar, compartir. Y ese compartir forma parte de la didáctica de Dios, porque yo voy a compartir lo que tengo, yo no puedo compartir lo que no tengo. Y si yo tengo algo y no lo comparto, me vuelvo egoísta. Y el egoísmo no forma parte del plan de Dios para nosotros, porque Él se dio a sí mismo por nosotros, para que demos de lo que Él hemos recibido. Porque lo que nosotros damos es porque lo hemos recibido del Señor. Y al compartirlo estamos beneficiando a otra persona. Y el Señor considera a esos que comparten, que han entendido este mensaje, la importancia de este mensaje, que lo han comprendido y lo están viviendo, al cederlo y a darle la oportunidad que otro lo conozca, el Señor considera a esas personas como estrellas a perpetua eternidad porque enseñan la justicia. Y seguramente para nosotros es muy fácil decir hoy que Miguel es Cristo. Miguel es Jesús. Miguel es el Mesías que está comprometido con su pueblo. Y Apocalipsis muestra a Miguel luchando contra el dragón. El dragón y sus ángeles peleando contra Miguel y sus ángeles. Pero el dragón no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque ha venido el poder de Cristo. Entonces, Apocalipsis 12 nos muestra con claridad que Miguel es Cristo. Y a muchas personas les sorprende saber que Miguel es Cristo, pero es así. Piensan que es el arcángel Miguel de la estatuilla esa de los católicos, pero realmente Miguel es el Señor Jesús. Y esto lo comprendemos a la luz de la revelación. En definitiva, hermanos, Cristo es el centro de todo mensaje. Cristo es el Rey, Cristo es el juez, Cristo es el sacerdote, Cristo es el Mesías prometido, Cristo es Miguel y Miguel es Dios. Jesús es Dios. Aquí también se muestra la divinidad de nuestro Salvador y nosotros debemos enseñar esto a otras personas. Ahora, culmino con este mismo capítulo 12 porque Daniel, a Daniel se le dice, mira Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dios sabía que sin todo el mensaje previo, las personas no iban a comprender esta revelación. Entonces, las palabras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrían de aquí para allá, pero la ciencia aumentará. Y cuando habla de la ciencia aumentará, no está hablando de que surgirán aviones, locomotoras, teléfonos, computadoras, no está hablando de tecnología. La verdadera ciencia, el verdadero conocimiento, la verdadera luz, la encontramos a través de la palabra. Es decir, que en el tiempo del fin habría un despertar y un deseo de conocer las revelaciones del Señor y allí aumentaría la ciencia. La gente no quedaría en tinieblas y es donde llegamos aquí a este famoso versículo donde muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, no porque no tenga la capacidad ni la oportunidad para entender, sino porque despreciaría conscientemente las revelaciones del Señor. No pueden entender. Decíamos ayer, cuando culminamos ayer y estamos entrelazando los mensajes, decíamos ayer que el hombre natural no comprende las cosas del espíritu. En cambio, el hombre espiritual entiende todas las cosas, porque el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Entonces, nuestra mente ha pasado por un proceso de transformación. Cristo es el centro de nuestra vida. Los entendidos comprenden, son limpiados, purificados, emblanquecidos. Los impíos no entienden nada, pero aquí lo deja claro
los impíos, los entendidos comprenderán. Después se habla de otras cosas y el capítulo termina diciendo, y tú, Daniel, irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tú cumple tu parte, Daniel, tú comunica este mensaje, tú vas a descansar, pero vas a recibir tu herencia. Es posible que nosotros también nos toque descansar dentro de poco tiempo, no lo sabemos, pero podemos descansar con la seguridad de que hemos cumplido nuestra parte de compartir con otras personas esta revelación tan importante que algunos el día de hoy, incluso dentro de nuestras iglesias, están ignorando. Que Dios nos ayude a presentar este mensaje con esta didáctica divina donde Cristo es el centro de toda la revelación. Que el Señor les bendiga y espero que este estudio les haya a ustedes despertado la curiosidad de seguir querer aprendiendo. Bendiciones para todos. Amén.